Ya está conectado nuestro primer invitado, quien es Jaime Oliver, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Panamá. Puede encender el micrófono para poder escucharle. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y esperemos poder resolver las preguntas que tengan al respecto. Vamos aquí a acompañar a la directiva. Ok. Jaime, la primera pregunta sería en relación a los medicamentos. Usted está sentado con la vicepresidencia de la República o el vicepresidente de la República en una mesa, donde el primer paso que dieron fue crear Medisol, una medida que al panameño no le causó mucha gracia, porque sobre todo eran medicamentos genéricos y para enfermedades como la diabetes, la hipertensión y todo lo demás. Después agregaron otros medicamentos, pero realmente ahí no está el tema o el meollo del asunto, lo que los panameños esperan. Y ayer hablamos con el señor Felipe Chacma, un gran economista de Panamá, que está preparando un estudio de Indesa casualmente sobre el tema de los medicamentos. Y quisiera preguntarle ¿dónde está la traba de los medicamentos y por qué por 30 años se ha tirado la pelota a todos los gobiernos y esto no le hemos dado solución en el tema de la disparidad de los precios de medicamentos, donde el panameño de verdad, que es un tema, el que no tiene plata, se muere o su enfermedad se va a agravar? Bueno, tenemos que ser en esto cuestiones bien sinceros. Para nadie es un secreto que algunos manejan el medicamento como si fuera un botín. Solamente en las instituciones públicas, entiéndase, Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, son casi 400 millones de dólares anuales. Y ya para esos que manejan estas acciones de medicamentos, se convierte más que en un negocio que en los aspectos de salud pública. Y como usted señaló en la referencia al inicio, nosotros en principio no estamos de acuerdo con Medixol. Hicimos oportunamente un comunicado señalando este aspecto y lo hicimos saber a la Presidencia de la República porque pienso que esto fue un as bajo la manga del señor director de la Caja de Seguro Social, quien efectivamente lleva, ahora en octubre cumple 3 años más o menos de estar dirigiendo la Caja de Seguro Social. Y también nosotros representamos en la comisión de alto nivel al Colegio Nacional de Farmacéuticos. Y esas propuestas que se han presentado de parte nuestra en la comisión que dirige el señor vicepresidente de la República, ya las habíamos señalado hace bastante tiempo. Cuando el señor director de la Caja de Seguro Social se presentó como uno de los aspirantes a dirigir los destinos de la Caja de Seguro Social, él manifestó que si era elegido, como efectivamente lo fue, se iba a reunir inmediatamente con nosotros porque ya le habíamos presentado alternativas para ejecución inmediata y resolver este problema. No se hizo. Y él mismo reconoce que tuvo que recurrir al Ejecutivo para que fuera un problema que era institucional, fuera un problema de Estado. Obviamente, como usted señaló, Medixol no es la solución, es un paliativo. Gracias a Dios no se está utilizando todavía porque ahora se está buscando una fórmula que si en 4 policlínicas que originalmente se estableció el programa, para que se le pudiera dispensar el medicamento agotado, tendría que ir hasta la última. Y como yo señalaba en su momento, que si la persona vive en Santana, pero la policlínica que tal vez tenga está en San Miguelito, en Santa Librada, esa persona se le convierte en un problema ir del centro de la ciudad a un lugar que no conoce probablemente. Inseguro porque cada área en Panamá tiene sus propias condiciones de realidades de seguridad. Ahora se está mencionando que se va a dar la solución dentro de estas unidades. Si está, como decíamos, para seguir con el ejemplo, en Santana, la más cercana es calle 17, o pediatría, se le va a dar la solución inmediata ahí, que eso tiene algo de lógica, pero por el momento no se ha implementado porque precisamente de esos 4 productos que originalmente estaban, se está abastecido hasta el momento. Para andar un poquito más, sí. Para andar un poquito más en su pregunta, ayer se le entregó como un producto de esa comisión que debe resolver el problema lo más pronto posible, ya no solamente a corto plazo, sino mediano y largo plazo, el decreto
que nadie quiso reglamentar, que es el título cuarto de la Ley 1. Nosotros tenemos, como yo soy funcionario de la Caja de Seguro Social, 20 años de estarle indicando a las administraciones dónde tenían que hacer las mejoras. Nadie se atrevió por diversas razones, como ya le dije, para mí, el negocio de los medicamentos, si tienes el precio único, no se atiende el precio único porque nadie compite, o el que compite pide prórroga. Posteriormente viene la compra usual, que el precio está a veces el triple o 5 veces por encima del precio único. Situaciones como esa para más o menos enmarcar en la pregunta que usted me señalaba. Don Jaime, buenas tardes. Y buenas tardes a las personas que lo acompañan. El público en general no termina de comprender la parte técnica de cómo la Caja de Seguro Social compra los medicamentos. Al público en general lo que le importa es tener el medicamento cuando lo necesita, y más si no tiene los recursos para poder comprarlo en la farmacia. Pero mi pregunta va dirigida a saber y poder entender en pocas palabras dónde está el meollo del asunto, dónde está el problema, por qué cuando el medicamento no está en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, en la farmacia cuesta 10 veces más caro de lo que podría costar, y quién es el responsable de este aumento o de este medicamento que es costoso y no se puede llegar a sufragar por sí mismo. Es que precisamente eso ha ligado a la primera pregunta, que a veces uno quiere ser concreto, pues es difícil hacerlo para que las personas puedan entender. Se ha dicho hasta la saciedad que hay un oligopolio, eso es cierto. Entonces, cuando estas empresas participan en una licitación, no entregan en el tiempo que la institución le exige a esa empresa que entregue. Se le dan prórroga y prórroga. La misma Ley 1 establece que si la empresa A que se gana una licitación queda la B o la C de segunda y tercera, si la primera no me entrega en tiempo oportuno, debe activarse la empresa B o C, y el sobrecosto de esas otras dos debe pagarla la primera. Nunca se ha hecho una resolución administrativa para habilitar a la segunda empresa y evitar esos desabastecimientos. Por eso señalo, es un problema administrativo, no es legal. No sé si eso más o menos aclara brevemente la pregunta. ¿Quién tiene la culpa, según el Colegio de Farmacéuticos, en el caso del tema de las farmacias privadas, que los medicamentos cuesten tanto al consumidor? Bueno, es que es un problema ya de mercado y de la Codeco, que debe estar estableciendo un precio, si no regulado, más o menos un margen de ganancia, que es lo que se está mencionando ahora. Porque para todo es conocido, y todos siempre usamos un ejemplo de que en otros países es más barato. Eso es cierto, pero porque el Estado tiene que poner un mecanismo de regulación de precios o margen de ganancia. Desde que, mi concepción, desde que el embarque se pone en el puerto hasta toda la cadena de distribución, llegando a la farmacia más pequeña. Sí, pero hay un aspecto que los consumidores no terminamos de descifrar. Y fíjese que la explicación que usted nos da, que la cual agradezco, no es muy diferente a la que uno escucha. O sea, parece que hay un problema en decir el tema de los altos precios de los medicamentos está ubicado aquí. Y como que nadie quiere decir a dónde está. Porque no puede ser que sea tan etéreo, que si la cadena de farmacia, que si el distribuidor, que si el fabricante, que si las leyes del mercado, que si la ley que se aprueba en la Asamblea, y al final nunca se termina de saber a dónde está radicado el problema. Sí, por eso le digo que la Ley 1, desde su concepción, no era para abaratar costos per se, una ley netamente técnica de las necesidades de la población en cuanto a eficiencia, eficacia, seguridad y calidad. Lo que plantea el profesor Cabrera es precisamente eso. Si yo estoy administrando la institución y tenemos un precio único, ¿verdad? De que la institución busque el mejor precio, no importa el proveedor nacional o internacional, pero han estado ocurriendo situaciones que nadie le pone un alto a eso. Entonces, si se hace una licitación, como le dije, la gana la empresa A, no me entrega, yo debo rescindir ese contrato e ir con la B para evitar el desabastecimiento. Pero entramos en ese rejuego donde las empresas le ponen la condición a la institución, y otra perversión
es que se debe comprar a nivel nacional y resulta que con el precio de cada unidad ejecutora pretenden resolver un problema nacional. Es decir, si la empresa que se ganó la licitación no entrega a nivel nacional, yo debo hacer una compra usual que va a costar tal vez 5 o 10 veces el producto para resolver para 30 días. Pero resulta que si yo compro para 30 días una unidad ejecutora, si la demás no tiene, ese producto no me va a durar ni 10 días. Todas las administraciones, y esto tengo que decirlo con mucha seriedad, y eso me costó la destitución en una determinada administración, porque querían escuchar que tenían el 98% de abastecimiento y le indicaba que eso no es cierto. Entonces, a veces tenemos que atrevernos a decir estas cosas para que la población también entienda que la disposición de compra no está en cada unidad ejecutora de la policlínica, la Caja de Seguro Social. Es un problema de logística a nivel nacional y la dirección de compra a nivel nacional. Reitero, hemos... ¿Sí? En relación a lo que dijo hace un rato, me quedé pensando porque gran parte de lo que ha ocurrido, y no sé si alguno otro quiere contestar, en la mesa única, en la mesa de diálogo, es que se establecieron topes de precio, márgenes de ganancia para algunos productos de que la venden en los supermercados, la venden los distribuidores. Y los empresarios casualmente dijeron, esto no debe ocurrir. Pero usted dice que casualmente el problema es un problema de mercado y que la Codeco debería actuar. El tema no complicaría más el colocar tope de ganancia o márgenes de ganancia y tope de precio. Porque en realidad, por ejemplo, y por eso le digo que cualquier otro que quiera preguntar, el panameño, y como decía el profesor Cabrera, se pregunta. Yo, por ejemplo, y ustedes que son farmacéuticos lo deben saber, compro un medicamento que se llama Controlic la caja, que trae como 14 pastillas. Fui a una farmacia comercial normal. Cuando le pregunté al muchacho el precio, porque la tengo que tomar diariamente por un tema de grasas hereditarias, me dijeron 27.50. Voy a decir el nombre de la farmacia. Al día siguiente, y de manera de broma, como dice Orman, cosa de pobre, nada más compré 2 en esa farmacia porque era de noche, para el día siguiente. Pero al día siguiente fui a la farmacia Sabas y me compré el mismo medicamento, la misma caja, y me costó $17. Es decir, $10 por debajo. Y ojo, vamos a hablar con panameño. Yo no soy pendejo. En Sabas tienen que tener ganancia. Pero ¿cómo es la diferencia de este medicamento que yo lo vi en menos de un año, una escalada de subida? Lo uso hace muchos años, pero en menos de un año he visto la escalada de ese medicamento, que para mí es prohibitivo comprarlo en las farmacias regulares. Entonces lo estoy comprando en esta farmacia. $10 diferencia. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo le decimos a la gente que tienen que adaptarse a eso porque es lo que el mundo dice? Hay algo que está pasando que no es normal. Y le hablo de otro medicamento que la gente habla diariamente, lo compro en Europa, lo compro en Colombia, lo compro en El Salvador, lo compro en Costa Rica, y los márgenes de diferencia son enormes. A eso es lo que tal vez los panameños queríamos escuchar en esa mesa de medicamentos. Sí, es que precisamente eso es lo que hay que buscar. Y como te señalaba, y tú bien lo indicas, que el Estado, si no regula por las leyes de mercado, porque a veces se entiende de la buena voluntad de que todo el que tiene un X servicio debe tener un precio razonable para que todo el mundo tenga acceso a él, y más en caso de medicamentos. Pero si no lo regula, bueno, ponga un margen de ganancia en la cadena de suministro. Por eso indicaba de que una empresa importa un producto desde que llega al puerto hasta la farmacia más pequeña en esa distribución debe tener, obviamente, una ganancia, pero que no sea exorbitante, que es lo que está ocurriendo. Entonces, eso el Colegio Nacional de Farmacéuticos no lo va a resolver, tiene que resolverlo la autoridad, en este caso, a Codeco, en el caso de la Caja de Seguro Social, a Codeco con la Caja de Seguro Social, con la Contraloría buscando precios de referencia. Por eso te indicaba que en el caso de las licitaciones por precio único, que es una ventaja, y otra figura que tiene la ley es la subasta a la inversa. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué administrativamente nunca se ha hecho? Ahora mismo ven en pantalla 6 cuadros, ¿verdad? Supónganse que ustedes, estos 6 cuadros representan empresas. Yo como institución digo, voy a comprar X producto a 0.0001.
algunos de ustedes van a empezar a ponerle un cero más. Y el último, el sexto, probablemente le va a poner 5 ceros más. Eso es lo que se llama subasta a la inversa, y que el Estado, si va a comprar 50 millones de X productos, se va a ver beneficiado. Yo le aseguro que esa empresa que le puso 5 ceros de más todavía tiene un margen de utilidad, porque si no, no estableciera ese precio. Entonces, la ley 1 tiene mecanismos de solución, pero, como decía el director, y en eso tiene razón, pareciera que la caja estuviera secuestrada por este equipo de empresas que tienen tal vez cadenas de suministro, y si en la caja no hay, yo estoy abastecido en mi farmacia particular y todos los ciudadanos tenemos que ir a comprar allá. Entonces yo creo que ha llegado la hora de que ya esto, como hemos señalado en la presidencia de la República, no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo. Hay que permitir que otras empresas de productos de marca o genéricos, como señalamos los 4 principios, calidad, eficiencia, eficacia y seguridad, sean los que primen en la República de Panamá. Por eso este decreto, que esperemos que el señor presidente en el menor tiempo posible pueda sancionarlo. Y hoy había una presentación en asamblea de la modificación de la ley 1 a la cual nosotros nos oponemos, porque hemos señalado el problema no es legal, es administrativo. Tienen que poner a la mejor, en el caso de la Caja de Seguro Social, a la persona más idónea en logística de abastecimiento y en la Dirección Nacional de Compra. Yo no puedo aceptar, y como ya lo he señalado en varias reuniones sobre esto, que se me diga que yo no puedo actuar porque la ley 1 me impide. Es que si usted tiene la idoneidad correspondiente y tiene la ley vigente, la ley 1, la ley 51, orgánica de la Caja de Seguro Social, y la ley 22 de contrataciones públicas, solamente se necesita que la persona tenga esa habilidad administrativa para saber si va a comprar medicamentos o insumos médicos quirúrgicos, qué norma utilizo. Y vuelvo y reitero, hago mucho énfasis en el caso de los medicamentos de la subasta a la inversa. ¿Por qué no utilizamos esa figura? Ahora, parte de la solución sería que las farmacias públicas o las farmacias del seguro estuvieran abastecidas. Eso sería parte de la solución. Y lo otro que me viene a la mente preguntar, porque esto fue una propuesta de un candidato en campaña, que si, no sé si eso ustedes me dirán, si eso se podía hacer, que escuchaba que decía, si no hay el medicamento en la farmacia del seguro, ustedes lo pueden buscar gratis en las farmacias privadas. Entonces no sé si eso, o sea, sonaba bonito, pero no sé si esto era factible. Bueno, es que políticamente se puede decir muchas cosas, pero no es tan fácil hacer eso, porque en este caso, como Medixol, para ponerte el ejemplo de la pregunta que tú haces, tiene que pagar eso al precio que la institución haya negociado con las empresas que estén participando en esta eventualidad para resolver el problema puntual que tenemos. Sabemos que no es para resolver, a resolver inmediatamente. Por eso hemos aceptado que el Estado tenía que buscar una fórmula. No es la correcta, porque también se estaba sesgando y ahora se está abriendo a nivel nacional. Estábamos siendo selectivos. La Constitución no dice que tiene que ser selectivo. Tiene que dar la salud, y en este caso el medicamento, a toda la población. Por eso insistimos, ojalá que esto se resuelva, porque esto jamás debió haber ocurrido. Para que aquí también Ajá, sabemos todo el problema, profe, todos sabemos el problema, porque todos sabemos cuál es el problema, que los medicamentos están altos, pero parece que la solución está lejos. Yo no la veo venir. Sí, sí. Porque esa ley 1 a la que usted hace alusión es la que se aprobó cuando que la impulsó Malvina Herrera. Correcto. Bueno, ¿Y por qué la defendemos tanto? Porque este servidor, igual que otros colegas, bueno, aquí los colegas que me acompañan son mucho más jóvenes, participamos precisamente de esa ley. Y quiero hacer un poquito de historia para que la gente sepa. Esa ley nace por el sector comercio, pero su génesis viene de los tratados de Marrakech. Acuérdense que
el mundo ha ido cambiando y cuando se empezó el proceso de globalización, se empezaron a corregir o a encuadrar las cosas que a nivel mundial se iban a manejar. Y uno de esos fueron los medicamentos. Y visionariamente, a través de estos tratados, se establecieron que ningún país se podía abogar el derecho de controlar los medicamentos y manipular los precios. En atención a eso, cuando la ingeniera Balbina le sustentamos esos aspectos, en la tercera sesión, donde ya se toma la decisión, una vez que se invitó a la Caja de Seguro Social, porque recordemos que la Caja de Seguro Social distribuye medicamentos y otras prestaciones al más del 85% de la población, se invitó al profesor Jobanega que formara parte de una comisión que creo que por primera vez en la historia habían más de 18 gremios y salió una ley netamente técnica. Que fíjese las incongruencias, como yo señalaba ayer en la Presidencia de la República, que la ley nuestra ha sido homologada en todos los países de Centroamérica, lo que ha permitido que el registro sanitario de centroamericano no pase tantas fases porque ya ha sido homologado en función de la ley 1. Y resulta que nosotros queremos hacerle cambio a algo que el resto de los países ya han acogido como bueno. No nos damos cuenta ese de la belleza y quiero ser, como siempre señalo, bien pretencioso que esa ley nos ubica casi a nivel de la FDA de los Estados Unidos. Nuevamente reitero. Pero yo recuerdo, mire, yo recuerdo cuando esa ley se debatió, porque yo era subsecretario general de la Asamblea. No se le escucha, profesor Cabrera. Ahora sí. Ahora me escuchan. Ahora sí. Yo digo que yo recuerdo el debate de esa ley porque yo era subsecretario general de la Asamblea cuando inició esa discusión. Y recuerdo las conversaciones con la entonces legisladora Balbina Herrera diciendo, no, con esto vamos a poner solución. Nosotros estábamos recién llegados a la Asamblea, digo nosotros todos, los legisladores y los que éramos secretarios a la Asamblea en ese quinquenio. Y bueno, comenzó el debate. Y lo que pensamos que iba a durar un par de meses, duró como 3 años, 2 años, algo así. Y Balbina Herrera nos tuvo que reconocer que la ley que salió no era lo que ella esperaba. Sí. Como se dice, correcto. Le contesto esa pregunta precisamente porque habían interés en ese momento, pero salió una ley que, como le digo, es la primera ley de América Latina. Un ejemplo, en el debate en la Asamblea estaba aquí el doctor Lambur. El doctor Lambur representaba en ese momento casi por 10 años los intereses de Fede Pharma. Fede Pharma son los laboratorios de Centroamérica y el Caribe, y él decía, de acuerdo con la ley que ustedes están haciendo, pero a Petit Comité están haciendo una excelente ley. Digo, bueno, si nos equivocamos los panameños. Porque ¿cuál es el problema de nosotros? Que queremos copiar leyes, pero somos malos copiones, porque ni siquiera la panameñizamos. Bueno, esta nació precisamente eso. Y otra anécdota, el profesor Cabrera, que usted, verdad que estaba en la asamblea en esos momentos, había una colega en el hospital de Costa Rica, el hospital San Juan de Dios, maneja toda la logística de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos del sistema sanitario costarricense. En el primer debate, ella decía, ojalá nosotros nos podamos llevar la mitad de esta ley para Costa Rica. Digo, bajo, por fin, los ticos nos quieren copiar. ¿Por qué señalo esto? En atención al comentario que usted señala, no duró 3 años, fueron 8 meses. Y fíjese lo importante que usted señaló, en ese momento había un gobierno anulfista. En la asamblea eran PRD y se pudo conciliar sacar esa ley. Pero ¿qué ocurre? Que no todo el mundo sabe eso. Cuando se va a modificar la ley de la Caja de Seguro Social, y eso ya lo he señalado, pretendieron en el capítulo de compra cambiar algunos aspectos que ya señalaba la ley 1. Y esos han sido los entuertos que tiene la Caja de Seguro Social. ¿Con qué ley compro? ¿Con la ley 51, orgánica de la Caja de Seguro Social, o la ley 1? Algunos señalan que la ley orgánica es una ley especial y por eso tiene que cumplir con eso. Oiga, pero si la ley especial para compra de medicamentos es la ley 1. Hemos señalado
al equipo de abogados de la Caja de Seguro Social que hagamos una consulta a la Procuraduría de la Administración y acabamos con esta ambigüedad de criterios. Jaime, Pero no han querido aceptar. una pregunta. Usted nos habla de esta ley número 1 que, como dicen, se aprobó en el gobierno de la administración de la presidenta Miriam Moscoso, si no me equivoco, y la Asamblea Nacional de Diputados estaba integrada por los PRD en su mayoría. Y nos habla de que esa ley 1 es lo más maravilloso que hay. Yo no lo dudo. Pero nos dice que la Caja de Seguro Social siempre se acoge a la ley número ¿qué? 51, que es la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. La ley 51 Caja del Seguro Social. Yo le pregunto así como inocentemente, y no es que están en un negocio allá adentro, porque es que cómo voy a comprar medicamentos más caros si la ley 1 me permite comprarlo. Con el tratado que usted dijo, Macarés, me acordé muchas cosas porque en esa época está muy de moda ese tratado. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Porque no pareciera que fuera solamente los intereses de los empresarios, sino otros intereses de cada quien que llega a la Caja del Seguro Social, principalmente más que el Ministerio de Salud. Es que es obvio, ya hace muchos años le había señalado a una administración precisamente qué podía estar ocurriendo. Para que exista corrupción tiene que haber un corruptor y un corrupto. Entonces, esas son las situaciones que nos tienen que llevar a que esto no puede seguir ocurriendo. El mismo director en el mes de enero, que cumplíamos un aniversario más del Colegio Nacional de Farmacéuticos, se nos invita a la izar la bandera y el canto del himno y señalaba que, bueno, la mafia, la corrupción me tiene que no con las manos atadas y que dennos ideas. Le hemos dado ideas, pero no hay accionar desde el punto de vista de poner en orden la casa en los puntos que hemos señalado. ¿Por qué no se hace la subasta a la inversa, que no se ha hecho hasta el momento? Usted pone en un tablero el precio que usted quiere comprar e invita a todos los actores, a todos los oferentes nacionales o internacionales, y que me den el mejor precio. Por renglón, no por una licitación para que entonces alguien me impugne, porque fíjese, le señalaba también en la comisión que se estaba revisando probablemente la modificación de la Caja de Seguro Social, que cómo era posible que la Corte tuviera que decirle al señor director, aunque se haya hecho un acto público y que una empresa impugne, eso no detiene el proceso de compra. Pero asesoría legal hacía ver al director que eso era así, no se podía seguir el proceso. Entonces, todo eso, si una licitación podía tener 200 renglones, todo eso se paró. ¿A quiénes responsabilizamos? Creo que el director debería buscar quiénes son los responsables precisamente de eso. Y eso lo contempla la ley 1. Por eso digo que esa ley tiene de todo. Pero si como persona no le vamos a poner atención a la situación, porque como usted bien dijo, yo pertenezco al partido X, estoy en el poder, yo puedo hacer lo que me da la gana. No es la ley, es el hombre. Bueno, entonces, aquí me preguntan que por qué la Viagra no puede estar en el cuadro ese de Medixol. La vecina le pregunta eso. Orman, no, la vecina en paz. Es que la vecina quiere saber para el esposo. ¿Por qué la Viagra no está en el cuadro básico? Sí está, pero para condiciones muy, ¿cómo se llama? No lo había escuchado aquí, la colega, ella le va a contestar ahí, la dama para incentivar a los varones ahí. Colega, la licenciada Yasmín Quesada le va a contestar. Es que escuché al licenciado Cabrera mencionar que alguien del público le estaba preguntando que si la Viagra no estaba en el cuadro básico. Está en el cuadro básico, pero para otra condición, que no es la que le están preguntando. Son problemas pulmonares. Okay, es que, espera, pero mira es mi vecina la que pregunta. Es la vecina de Orman, pero mire qué interesante la respuesta de la licenciada. La Viagra para ¿qué? Cuadro respiratorio. Sí, pulmonares, para los pulmones. Bueno, para los pulmones, para el respiratorio. Sí. Le para la tos, profe. O sea, que yo tengo que tomar Viagra para pararme la tos. Recuerden que está haciendo suyo. existen
efectos y muchas condiciones especiales que se pueden utilizar, ¿no? Pero Claro. específicamente dentro del el cuadro básico está indicada para esa condición. Y Pero aparece, fíjese, perdón, pero aparece como Viagra o aparece como el genérico. El nombre genérico, sin el de la fe. Sildenafil. 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 Recuerden que en el cuadro básico y a nivel es buena la pregunta que hizo del Estado, se fue la onda. Así, a nivel del Estado, todos los productos deben estar con la denominación común internacional, que es el nombre genérico. La empresa que patentizó el producto le pone su nombre comercial, obviamente, claro. pero Ajá. a efecto del Estado tiene que estar el nombre genérico. Genérico, correcto. La Viagra Ahora, como qué- tal, qué- la Viagra qué como tal, interesante, ¿no? Orman, de Pfizer cuesta $15. Las otras son mucho más baratas, ¿verdad? No Sí, sé, porque son genéricos, tienen el mismo Son efecto, por eso genéricos. tienen no, calidad, no, no, eficiencia no. Un y seguridad. Un momento, porque esa afirmación que está haciendo por una discusión. No, con yo no otro sé, la verdad. diario. Yo no, Bueno, yo no entonces, uso ¿para eso. qué se meta a precio si no sabe? No, porque yo pensé que como ¿Para qué se pone a motivar el baratillo si no existe? porque yo pensé que los genéricos tenían precio Pero- más bajo, deberían. No, pero es que usted dijo que pero a ver, el genérico es el sildenafil. Ajá. Así, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Pero la Viagra, el Cialis, esa discusión hubo esto en estos días en la mañana y ahí hubo gente que mandó todos los precios. Y no Bien es así. interesado. Son más caras. Sí. Ah, ok. Recuerden Ahora, que Viagra fue el producto original. Correcto. Y entonces, como bien les quería decir la colega, dentro ya de la práctica normal del producto, se dieron cuenta de otro efecto adverso que hizo a muchas familias felices. Ajá. Sí. es que Hay otra patología que se ha demostrado que funciona, por eso que en la caja se ha dispuesto es para eso, pero puede ser que en esa acción para la cual la caja está facultado, está resolviendo otro problema que de repente no sabía que tenían. efectos Oiga, secundarios, don Jaime. los efectos secundarios, pero qué interesante porque mucha gente no sabe de Sí. que es utilizada para un tema pulmonar. Sí. Oiga, Jaime, a usted los farmacéuticos regularmente, bueno, usted no sé si porque usted está en la empresa estatal, pero el resto le regalan, le donan, los distintos laboratorios le dan facilidades para tener productos. Le puede llegar a Leo y a Orman un par de esas pastillitas, ¿no? Pero si el que lo quiere es usted, no nosotros. No, yo no Y lo usted quiero. dijo que iba a tomar eso para levantar. Para levantar, No, yo me- darme la yo- tos No que sé, tengo. fue usted el que lo dijo. Yo no sé qué iba a hacer con esa yo pastilla. tomo Vamos a hacer cosas naturales. para ver si podemos complacerlo. Oiga, antes de irse, don Jaime, le quería hacer una pregunta, ya serio. Ayer casualmente yo le preguntaba al economista Felipe Chapman, porque me puse a leer, investigar y conversar sobre el tema de por qué los precios en Panamá tienen los precios que tienen. Y le decía que aquí en Panamá existe solamente una casa distribuidora, una casa farmacéutica que produce medicamentos, que es la del doctor Seferino Sánchez. Yo no me acuerdo cómo se llama esa empresa. Y que gran parte de ese pudiera ser gran parte del problema. ¿Cómo? Medipan, se llama el laboratorio. Ajá, exacto. Entonces él le hablaba y él me decía que es más o menos por ahí puede andar la cosa porque nosotros no producimos medicamentos y nos vamos a mercados más caros a comprarla. Porque la experiencia que nos narraba es que, por ejemplo, en Canadá no se producen medicamentos, pero ellos se van a Wisconsin. Creo que fue que dijo Leo Edwin Orman, que dijo que ellos iban a comprar New Jersey y compraban allí los medicamentos que tienen un buen costo. No, Eso pudiera ser- para aclararle y ahondarle ahí, ¿no? En Panamá hay varios laboratorios nacionales, creo que son aproximadamente 12 o 13. El más grande, obviamente, es Medipan y ya pronto va a estar exportando a Honduras, De Guatemala, Guatemala y creo que Santo Domingo. Pero ¿a dónde queremos ir? Lógicamente que algunos dicen que no, pero sí influye la población. Y más que la población, siempre se habla de Colombia. ¿Cuántos millones de colombianos hay? Pero ¿qué hacen estos países? Que le dan incentivo a la industria nacional y a todas las industrias extranjeras que se quieran ubicar en esos países. Para mi población, el producto tal debe tener un precio más o menos asequible a esa población. Para la exportación, póngale el precio que quiera. Y también las farmacéuticas, las grandes consorcios, tienen sectorizados regionalmente
los productos. Esa es una realidad. Entonces el Estado debe resolver ese aspecto. Actualmente se está hablando del hub farmacéutico. Es una figura que el señor presidente de la República lo está viendo con buen desarrollo. Ayer el doctor Ortega, que dirige Senacid, dio un informe que ojalá el presidente en los 2 años que le queda y el que viene le dé esa visual. En Colombia hay una figura que se llama el clúster. El clúster es que las empresas internacionales que se asocian con la pequeña industria nacional pueden dar precios más asequibles. Y Panamá, lo único bueno que tiene del estudio que hizo la ONUDI, que es una agencia de las Naciones Unidas sobre infraestructura, es la posición geográfica. Tenemos que aprovechar nuestro terruño para ese proceso de distribución. Pero el Estado tiene que dar la garantía de que si eso se hace, el precio para Panamá debe ser tal y para el exterior otro. Entonces, hay mecanismos. Aquí, como hemos señalado, la ley o el decreto no debe afectar a nadie. Lo que sí no puede seguir existiendo, como ya se hizo hasta la saciedad, el oligopolio, porque encarece los precios y, como dije, tenemos esta situación que no la crea la ley. No lo crea la ley. Están todos los mecanismos, ya les he señalado, si hay varias empresas que participaron con un mismo principio activo y se la gana una, si esa no cumple, en el tiempo que debió haberse hecho las entregas, vamos con la 2 y así sucesivamente. Hay los mecanismos, pero como usted bien dijo, hay intereses políticos y económicos. Y ahí donde todo esto que manejan, oye, ya hemos sacrificado todo, lo vamos a ponernos en orden. Y es lo que hemos señalado con ese decreto ejecutivo para resolver a mediano y largo plazo. Y yo espero que el señor director de la Caja de Seguro Social, en los 2 años que le hacen falta, y el presidente de la República resuelvan este problema de una vez por todas. Y que en el próximo periodo del gobierno que sea, de izquierda, de centro o de derecha, no tengamos este problema de que la población no esté en este viacrucis. Don Jaime Olive y a toda la mesa que lo acompañó, su junta directiva, gracias por haber estado este tiempo con nosotros para poder explicarnos cómo avanza este tema. Gracias y bueno, buenas tardes. Se cuida, por favor. Gracias a ustedes por escucharnos.